Edith es nacida en Cholula, Puebla, en el 2000. Inicia sus primeros acercamientos al teatro y poco a poco se va adentrando en el mundo de las artes escénicas. Se ha formado desde diferentes disciplinas como la danza contemporánea, disciplina a la que le dedicó 10 años de manera constante. Su viaje a través del cuerpo empezó en el teatro, luego la danza, posteriormente se adentra en el modelaje artístico, siendo este un espacio que ella ha usado como laboratorio escénico. Con más de 14 años como modelo de arte, ella encuentra en el cuerpo un vehículo para adentrarse a la psique, a lo espiritual, a lo moral, a lo intangible, a lo poético. Llega así a la danza Butoh, la cual le da pie a continuar con la exploración de su cuerpo como pretexto para continuar su viaje. Además, se encuentra en la vibración auditiva, un camino para explorarse. Ella se mantiene en un juego permanente entre lo real, lo poético, lo fantástico, pasando por lo racional, el contacto con el otro, transitando el cotidiano al momento escénico. El teatro me lleva a la vida y la vida me lleva al teatro. ¿Cuál es tu lugar favorito? Mi cuerpo. De oficio costurera, un oficio de familia, actualmente es madre y actriz, y la actriz persona del grupo Soliloquios a Escena, grupo del cual es integrante desde el 2014. Muchas gracias. Hola. Pues gracias por la invitación. Justo un poco lo que me convoca es esta parte de lo diferente, ¿no? Fuera de lo institucional. ¿Qué pasa con la vida del artista fuera de las instituciones cuando lo que legitima es la institución, ¿no? ¿Qué pasa si la institución no está respaldando tu carrera? Pues pareciera que no existe, ¿no? Pero bueno, les voy a contar un poco cuál ha sido mi recorrido, mi proceso de formación y cuál ha sido mi experiencia con las instituciones y bueno, finalmente cuál es mi postura, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar teatro, salía de la prepa, no sabía nada de teatro, me vendieron la idea de la televisión, ¿no? De actuación para televisión, yo fui corriendo, pero resulta que no, la televisión y el teatro son cosas distintas, ¿no? La verdad es que fue una... ¿Qué pasó? Vamos a platicar, María. Ahora resulta que estás mejor en otros brazos que en los míos. Empecé en una licenciatura, tenía un sistema abierto, pero la mayoría de las personas que llegaban a tomar clases ya tenían una carrera. Entonces el nivel de las clases era para ellos y yo siempre estaba perdida, ¿no? Yo nunca sabía de qué hablaban, yo no entendía nada, ¿no? Y pasó año y medio y me di cuenta que estaba pasando las materias, pero yo seguía sin entender nada como al principio, ¿no? Dije, yo no puedo terminar una carrera porque seguramente la voy a terminar, voy a pasar las materias como ha pasado hasta ahorita y no voy a saber nada, ¿no? Lo que me interesa es saber, entender, aprender, ¿no? Entonces decidí dejar la carrera, me refugié un poco en la danza contemporánea y allí me di cuenta que mi conexión con el cuerpo era lo que yo estaba buscando, era algo que yo necesitaba. Fue todo un viaje, de allí hasta acá siempre trato de mantener un diálogo con mi cuerpo. Y bueno, me he valido de distintas disciplinas. Después de estar un rato en la danza contemporánea, pues se dice que tienes que tener una carrera, ¿no? Y bueno, pues yo decidí volverme a meter a teatro y me metí a la UAP y allí me hice 10 años en la carrera. No me da vergüenza, no me enorgullece, fue el proceso que para mí era necesario hacerlo de ese modo, de otra manera no hubiera podido aguantar la institucionalidad, porque mantenía clases en la escuela y mantenía actividades fuera de la escuela, ¿no? Con grupos de danza, con grupos de teatro, en ensayos, entrenamientos y demás. Entonces no metía mi carga completa de materias y me atrasé. Pero la verdad no me pesó. Para mis maestros era
que yo me distraía demasiado de la carrera, ¿no? O sea, no le daba importancia, desde su punto de vista, a mi formación, y más bien era al revés, ¿no? Porque era importante mi formación, para mí era importante estar en escena para entender los contenidos de las clases, ¿no? Había muchas cosas que yo no entendía hasta que estaba en escena, y ya cuando estaba en escena, claro, por esto sucede esto, o esto me puede funcionar para resolver tal cosa, ¿no? Pero mientras no hubiera práctica y teoría, la teoría sola no me funcionaba de mucho. Entonces te digo, me hice 10 años en terminar la carga de materias, no me titulé, no sé si en algún momento yo decida hacerlo, la verdad no lo sé. Hasta el momento no me ha sido necesario. Yo no digo que no sea necesario titularse. Si hicieron una carrera, titúlense. Es bueno. Para algo les ha de servir, más allá de colgar el diploma, para algo más les va a servir. A mí hasta la fecha no me ha sido necesario el título porque he decidido moverme en el ámbito independiente, ¿no? Totalmente independiente. Tengo digamos, mi postura de vida es anticapitalista, entonces esto influye mucho en mi manera de vivir, ¿no? De todos los días, ¿no? No trabajo para ninguna institución, no estoy dando clases, me llama mucho la docencia, en algún momento daré clases, pero creo que todavía necesito aprender más cosas antes de poder dedicarme a la docencia. Terminando la licenciatura, empezamos a trabajar, bueno, empecé junto con otro compañero que fundamos Soliloquios Escena. Empezamos a trabajar con un proyecto que era un monólogo, era un taller que él estaba tomando un taller de dirección. Yo estaba estaba trabajando con él como actriz y después decidimos hacer un montaje como tal ya con esos ejercicios y hacer una temporada. Fue una obra que pues mantuvimos como 6 años. Una de las cosas que sucede mucho en el medio es que tienes que estar produciendo todo el tiempo y esa es una inercia muy capitalista, ¿no? 2, 3, 4, 6 obras, ¿no? Y yo recuerdo, ahora veo compañeros que dicen, no, pues es que me está dirigiendo tal y me está dirigiendo tal, y mi temporada de esta obra y mi temporada de la otra obra, ¿no? Y está bueno, está padre, te haces de experiencias, pero yo particularmente sí, en algún momento sí llegué a eso, ¿no? Sobre todo al principio yo estaba eufórica por estar en escena, ¿no? Cualquier cosa que me llamara, yo salgo barriendo en piso en la escena 22, no importa, ¿no? Pero yo quería estar en escena todo el tiempo. Ya todo decía que sí. Y después yo me di cuenta estando en escena que había cosas que estaban en contra a las que yo pensaba, ¿no? Entonces, es como, o sea, voy a hablar de consumismo, un ejemplo, pero si yo estoy en contra de eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de esto? No tiene lógica, ¿no? Es como, no me agrada, ¿no? Además, muchas experiencias, el medio artístico es, híjole, ¿Horas? sí, caníbal, ¿no? O sea, se trata de comerse los unos a los otros y la verdad, yo decidí no gastarme la vida en esas cosas, ¿no? Y me he mantenido muy, muy lejos del medio, al grado de que no existo. Pocas personas tienen referente de mí, las personas que llegaron a verme en escena durante la formación en la licenciatura, los que han llegado a verme en algunos montajes, pero la verdad es que tengo muy, muy poca trayectoria escénica formal, ¿no? O sea, tengo muy poca visibilidad, pero eso no quiere decir que yo haya suspendido en algún momento mi formación académica. Digo, mi formación actoral, muy por el contrario, he buscado modos, ¿no? Me he valido de la poesía también, un poco el arte sonoro, últimamente fue la danza buto, que iniciando la pandemia pues
yo dije, tengo tiempo, de aquí soy, ¿no? Y me dediqué ahí un año, casi todo el año, a entrenar danza buto. Y en algún momento me parece que me habías contado en una charla que hicimos de que habías hecho videoarte. Videoarte... ¿Qué estabas como experimentando o queriendo? Bueno, estaba trabajando... sí, estaba trabajando justamente con estos ejercicios de buto en grabarlos, ¿no? Ya intenté en algún momento postular por allí alguna convocatoria, todavía no queda, pero bueno, las convocatorias son otras dinámicas, ¿no? Más bien para mí la convocatoria era el pretexto para consolidar algo que ya estaba haciendo en relación a la exploración del cuerpo. Pues una de las experiencias que tuve, estuvimos trabajando para Extensión y Difusión de Cultura de la UAP, ¿no? Estuve trabajando un tiempo para una dependencia de cultura del Estado y la verdad, pues me quedaron muy malas experiencias, ¿no? En alguna ocasión tuvimos una presentación, era una presentación de danza, no me acuerdo si en Tezuitlán, sí, en algún lugar, ¿no? Y llegamos puntuales y estábamos listos, empezamos a maquillarnos, a cambiarnos, ¿no? Y nos dicen, pero vamos a comer primero, ¿no? Y fue como, o sea, un bailarín no come antes de su función, ¿no? O sea, no es que no comas, ¿no? Antes de tu función, pues no puedes bailar con la panza llena, ¿no? Pero bueno, pues ya vamos a comer, comimos ligero y lo que sea. Y luego llegamos y a la hora de la función que estaba programada, pues no hay público. Se nos olvidó hacer la difusión. Espéranos, ahorita regresamos, ¿no? Fueron a sacar a los de la primaria de enfrente, ¿no? Para que hubiera público, ¿no? Y estamos hablando que es una institución que está dedicada a la extensión y difusión de la cultura, ¿no? Y tiene estos detalles, tiene estos errores, ¿no? Que te pagan mucho tiempo después, si es que te pagan, ¿no? Participé varias veces por ejemplo, en el Día Internacional de la Danza, en grupo, y bueno, pues te dan como la función grupal, y bueno, más bien la función de, no sé, de 5 grupos, y tienen 10 minutos cada grupo, ¿no? Y participábamos, obviamente pues uno decía, ¿cuánto te cuesta pagar el teatro principal, no? O sea, no lo vas a pagar, nada más para dar tu función, ¿no? Entonces te dan la oportunidad y finalmente de ahí se vale, ¿no? De tu necesidad, ¿no? Porque dicen, bueno, como no tiene para pagar un teatro, yo le pago con darle la oportunidad de presentarse en el teatro, ¿no? Y bueno, ya después nos enteramos, o bueno, yo después me enteré que sí, varias funciones sí estaban pagadas, que a nosotros nunca nos llegó, y bueno, entonces, particularmente las instituciones que se enfocan a la cultura, en realidad no tienen una intención de difundir la cultura como tal, ¿no? Hay otros intereses atrás, ¿no? Hay toda una burocracia atrás y lo que menos importa es la voz del artista, ni qué quiere hacer, ni cómo lo hace, y mucho menos su dignidad, ¿no? Que para mí es una cosa muy importante. Entonces yo dejé de trabajar para instituciones y también dejo de trabajar para distintos grupos, porque en los grupos, pues si tú eres amigo de este grupo, entonces ya eres enemigo del grupo tal, ¿no? Sin razón alguna, nada más porque tú le hablas a no le puedes hablar al otro, ¿no? Como... Hay mucho separatismo. Sí. En toda la escena del arte, ¿no? Sí. Entonces yo dejé de trabajar con grupos, además porque había muchas cosas que no me gustaban y me distraía de lo que yo quería encontrar en cuanto al lenguaje escénico, ¿no? Lo que a mí me interesa encontrar, que puedo decir, no lo he encontrado, lo sigo buscando,
Pero justo me distraía demasiado porque era pensar de otro modo, estar en ensayos de algo que obviamente un proyecto siempre te implica un proceso de investigación. Entonces, pues te metes a investigar cosas que a lo mejor no te interesan tanto, ¿no? Entonces yo decidí dejar de trabajar para instituciones, decidí dejar de trabajar para otros grupos. A la fecha tengo 2 monólogos, porque es para lo que da mi cabeza y mi capacidad de sociabilización para los monólogos. Y otra de las experiencias que tuve fue, por ejemplo, en la muestra, participamos en una muestra nacional de teatro y fue horrible. Fue horrible mi experiencia. Yo después de eso dije, no vuelvo a postular en una convocatoria de estas, porque presentamos un monólogo que era una partitura de acciones cotidianas y que transcurría en silencio. Y solo había una frase, y eran más o menos como 40 minutos. Entonces era un montaje bastante difícil de sostener, sobre todo para el público, ¿no? Cómo atrapas al público sin un texto, sin música, ¿no? Solo haciendo cosas, ¿no? Entonces era un monólogo difícil y bueno, lo aceptaron, pasó, la muestra fue en San Luis Potosí y para esto era la muestra en 4 actos, nos metieron en un formato que era la muestra en 4 actos. Pero este pequeño formato era como el espacio que daban para que entrara la gente que nunca ha sido aceptada en estos circuitos, ¿no? Entonces, digo, generalmente en esta cosa de las convocatorias y demás, las becas siempre ves los mismos nombres, ¿no? Como que ya se conocen entre ellos y demás, y son como el mismo círculo, ¿no? Y entonces justo la muestra en 4 actos era darle chance pues, a gente que estaba empezando, ¿no? Entonces en ese formato entramos y nos metieron a dar un bloque, dar función en un bloque de 4 obras que empezaban, no sé, a las 9 de la noche y terminaban a las 12, ¿no? Es 12, 1 de la mañana, no me acuerdo, y nos pusieron al final, ¿no? O sea, el montaje más pesado en cuanto a atrapar la atención del público, pues nos ponen al final, ¿no? Bueno, y luego para que la gente se sostuviera los 4 montajes, les dan chelas en los intermedios, ¿no? Okay. Entonces, para cuando llegó mi función, pues la gente ya estaba movida, ya estaba happy, como que ya querían seguir la chela, y pues yo aquí con mi monólogo todo súper existencial, ¿no? Sí hubo, no sé, llegaron como 20, 30 personas al montaje, pues, con la chela pues sí aguantaron, pero la gente que tenía que cubrir la nota, porque había una cosa que es el periódico de la muestra, y tenían que publicar la nota de los montajes que había, no estuvieron en la función. Y a otro día publican una nota diciendo que no sabían que quién nos había aceptado porque la obra se llamaba Encontró lo que buscaba. Pues no sabemos si el que eligió la obra encontró lo que buscaba porque más bien parece que se le traspapeló y se coló ahí el montaje, ¿no? O sea, una cosa, la verdad, indignante. Porque yo acepto una crítica, yo acepto si me dicen, ¿sabes qué? Es una muy mala dirección porque no tiene estructura, porque lo que sea, ¿no? Lo puedo entender, pero ni siquiera se pararon a la presentación, escribieron cualquier cosa, en el brindis de inauguración se acerca uno de estos personajes que mueven ahí las cosas y me pregunta que yo de dónde vengo y qué es lo que voy a presentar, y le digo, vengo de Puebla, voy a presentar un monólogo. Ah, tú eres la del monólogo. Y como con una manera muy altanera, ¿no? Me dice, pues por mí estás en la muestra, ¿no? O sea, es como, ¿y qué quieres, no? ¿Que te bese los pies o qué hago? La verdad es que yo solo me di la vuelta y me fui, ¿no?
porque me pareció que justamente esta cosa de la burocracia, ¿no? No sé, que es mucho del medio artístico, y no dudo que solo, no creo que solo sea en el medio artístico, ¿no? Sino pues en otros medios, ¿no? Pero este es el que yo conozco y la verdad es que tuve muy mala experiencia. También en otra ocasión fuimos a otro concurso a Ciudad de México, y todavía estábamos cursando la escuela, bueno, estábamos en la carrera y decidimos postularlo de manera independiente. Y cuando regresamos, uno de los profesores de la carrera decía, pues es que es un muy buen trabajo como para que no haya recibido una premiación, ¿no? Y su respuesta fue, pero eso le sucede por soberbios, ¿no? O sea, por soberbia, porque no quisieron llevar el nombre de la universidad, ¿no? Y yo, pues es que no lo financió la universidad, no lo hicimos en la universidad, ¿por qué voy a poner el nombre de la universidad? ¿No? Sí, hay un montón de cosas así que creo que pasa a todos o sea, teatro, artes plásticas, que siempre es así de que no te financio, pero si ganas algo, entonces decimos, son nuestros alumnos. Sí, incluso las universidades tienen como su convocatoria, ¿no? De si presentaste obras, ponencias o algo, regístralas en tales fechas para que sea parte del informe, ¿no? Entonces, a ver, lo que es de la universidad, claro, pues está en la universidad, lo hice aquí, lo que sea, ¿no? Pero lo que no, pues es por otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es que estar en estas dinámicas para mí era muy desgastante, o sea, era como meterte en un conflicto existencial. ¿Qué hago aquí? O sea, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata subirse a la escena? ¿Para qué te subes a escena, no? ¿Para pelearte con el otro? ¿Para competir? ¿Para que sí te den la beca? ¿Para que vengan y te den un mega premio? ¿Para qué? ¿No? Y la verdad es que ya después de varios años de estar haciendo pues varias cosas y buscando camino por donde sea, me di cuenta que yo hice una carrera en teatro y que yo me metí a las artes para resolverme, ¿no? Para encontrarme, para preguntarme, para explorar mi cabeza, mi psique, mi cuerpo, mi género, ¿no? Para explorarme, ¿no? Y en ese sentido creo que he encontrado mucho. Actualmente tengo un proyecto que, bueno, todavía no está consolidado, tiene que ver con un trabajo de una búsqueda de la poética desde el cuerpo. También está relacionado con la poesía. Sigo buscando herramientas. Yo después de la carrera me declaré en proceso de formación porque lo necesito, ¿no? Y buscando, ¿no? Buscando de qué modo voy a expresar. Tengo una idea de lo que quiero en escena, pero no puedo llegar a eso, ¿no? Es como, ¿cómo llego a eso? Bueno, y por eso, ¿no? Por eso la danza buto, por eso me he puesto a tomar talleres de poesía, buscar un poco en la filosofía, un poco en la onda espiritual, ¿no? Como buscando, valiéndome de distintos medios, de distintos ámbitos para tener referentes. Yo lo que hice para poder sostenerme económicamente, porque independientemente de que nuestro objetivo sea ser artistas, pues también comemos, ¿no? Y de algún lugar tiene que salir esto. Entonces yo decidí montar un taller de vestuario. De oficio tengo la costura, mi abuela, mis tías, mi mamá, cosen. A mí siempre me gustó, fue algo que me apasionaba. De hecho mi mamá a la fecha dice que me equivoqué de carrera, que debía haber estudiado diseño, y yo digo que no, que estoy bien. Pero
con ese oficio lo que decidí fue eso, ¿no? Y que bueno, ¿por qué tengo que romper con este conocimiento? Y si lo llevo a otro lugar, ¿no? Digo, ellas cosían como para sociales, y dije, pues a mí se me antoja más pues hacer otra cosa, ¿no? Y lo hice, lo llevé justamente, lo enfoqué a la escena, y es un taller, actualmente tenemos un taller de vestuario escénico, para ballet, para patinaje, para gimnasia, para teatro, en fin. Y eso es de donde yo decidí sostenerme. Eso me ha dado autonomía, que eso es muy importante. Eso me ha dejado tiempo, o sea, me ha dejado el poder acomodar mis tiempos, ¿no? Y decir, bueno, en estos tiempos no voy a trabajar porque es importante mi temporada, ¿no? Y entonces ajusto las cosas en el taller para que esto pueda suceder, ¿no? O, pues para este montaje necesito dinero, ¿de dónde va a salir? Pues sale del taller, ¿no? Y entonces dejé de estar pensando en buscar las convocatorias. Lo que suele suceder con las convocatorias es que pues la mayoría espera la convocatoria, ven de qué va la convocatoria, no, pues que va de ecología, ¿no? Y entonces se inventan un proyecto en relación a la ecología, ¿no? Aunque tú no seas ecologista, pero pues eso pide la convocatoria, eso haces, ¿no? Y justamente es la dinámica que yo no quise aceptar, ¿no? Bueno, que a mí no me gusta, ¿no? Pero yo quiero hablar de esto, ¿por qué no voy a hablar de esto? Yo quiero hablar de otra cosa. Y a mí me interesa que se respete lo que yo quiero enunciar, porque es importante. Y no es importante porque para Edith sea importante, sino porque hago un análisis y me doy cuenta que porque en mi contexto es importante enunciar este tema, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues, insisto, mi experiencia con las instituciones no fue nada buena, ¿no? Y no tengo intención tampoco de reconciliarme con ellas, ¿no? No estoy tampoco en desacuerdo o sea, digo, no me niego a postular en alguna convocatoria, pero lo hago al revés. Primero desarrollo un proyecto, primero veo qué es lo que quiero decir, y si por ahí sale una convocatoria en la que cabe el perfil de este proyecto, pues meto la convocatoria, ¿no? Pero no al revés. La verdad es que he caminado mucho en soledad, ¿no? Y no lo digo con nostalgia, porque la soledad no es una cosa mala, ¿no? Para mí ha sido necesario caminar en la soledad porque eso me ha permitido, por una parte, respetar, pues primero conocer lo que quiero, lo que busco en escena, y en segunda, respetarlo, y en tercera, hacer que los demás lo respeten, ¿no? Eso me ha permitido caminar, esto me lo ha permitido el caminar en soledad. No es el mejor camino, la verdad es que es un camino muy arduo, muy difícil, porque cuando de temporada se trata, pues yo veo compañeros o colegas que llenan por lo menos con los cuates, ¿no? Pero pues yo ni con los cuates lleno. Entonces, sí es complejo, pero yo he decidido caminar de este modo, y un poco el saber que no existes, ¿no? O sea, yo como artista en el medio no existo. Y me pregunto mucho cómo es que puedo yo seguir haciendo teatro. Ya me perdí. Estaba viendo a mi hija y me acordé de otras cosas. Espérame, me reconecto. ¿En qué me quedé? Sí, igual tengo como dos preguntas. Sí. Adelante. Que me llamaba mucho la atención, dos cosas que ahorita que dijiste. Una era como
pareciera que si no tienes tu título y le entras como a esta pose de ciertas checklists, así como pasar checklists institucionales, pareciera que no puedes ser una actriz en forma, así con super comillas, ¿no? Entonces por eso es como que no existes, pero sí es que has hecho un montón de chamba. Sí. Y la otra es como que te dices que estás en proceso de formación, que a mí me encanta, porque también creo que se relaciona en que ya terminaste la carrera y tienes un título, y la gente que tiene una maestría y un doctorado, hagas eso, piensa que ya no puede seguir aprendiendo y entonces ya lo sabe todo, pero sí, yo también haría esa cara. Pero no es cierto, todo el tiempo estamos aprendiendo más cosas, y entonces cuando dices que te estás encontrando, que estás en el proceso, me parece súper rico porque justo los procesos creativos van, o deberían de ser así, no lo sabes todo, estás aprendiendo y una cosa de tu práctica como que se desarrolla y desemboca en otra cosa que no tenías ni idea que te iba a pasar. Y entonces ahora como que estás en el punto que nunca pensaste que ibas a llegar ahí, pero entonces como que te grababas, experimentabas y de ahí seguro que va a salir otra cosa y estás eternamente aprendiendo más y más creo que tiene mucho, o pienso que cuando si no te titulaste también estás como más abierta a puedo hacer otras cosas, o sea, no te casaste con la idea de el título ya me dice que ya lo sé todo, sino estás en constante crecimiento y eso se me hace como muy rico, pero también tiene que ver, siento que tiene que ver un poco con esta otra parte de no eres actriz. Sí, claro, hay un precio, ¿no? Y el precio es ese, ¿no? No puede ser enunciada tu carrera, tu figura como artista no existe en el medio porque no tienes nada que te respalde, ¿no? Claro. Y ni siquiera puedo decir, bueno, pues es que he dado 20 temporadas en los superteatros y he dado giras y demás, o sea, ni institucionalmente ni curricularmente, ¿no? Porque quienes te dan estos espacios pues son las mismas instituciones, en fin, ¿no? Pero esta postura anticapitalista, que era lo que te decía al principio, que para allá iba hace un rato, y ya regresaron las cabras, esta postura anticapitalista justo me hace cuestionar esto, ¿no? Si yo me pongo a competir, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo, mi prioridad ya no es lo que estoy creando, ya no es este lenguaje cero, sino es competir, ¿no? O es ganarme la beca, ¿no? O es el reconocimiento de la institución, y entonces lo que realmente me interesa pues queda en segundo plano. Entonces, también es una inercia, ¿no? Esta inercia de producir, ¿no? Y ¿qué sentido tiene que yo produzca 10, 2, 3 obras en el año que no me significan, ¿no? Si realmente tiene contenido o es suficientemente poderosa esa obra que solo la hiciste para ganar algo, sí creo que el teatro es muy poderoso y tiene una forma bien así potente de cambiar cómo pensamos o cómo pues eso, ¿no? Como cuando pones los temas, ¿sí colores? No. ¿Sí? Estás feliz en los brazos ajenos. Así ya. ¿Qué? Así, bueno, sí. Es que lo comparo también con el arte contemporáneo, es como que hay como y hago algo y entonces ves la obra y a mí sí me pasa, es como, está vacía, ¿no? Sí llenó los requisitos, pero no me está diciendo nada porque el tema no le atraviesa al artista. Sí. Y creo que pasa algo similar en el teatro, ¿no? Sí, finalmente esta cosa en las instituciones es un sistema de simulación. Yo, institución, hago que te educo. Tú, maestro, haces como que.
educas a los alumnos. Los alumnos hacen como que aprenden y al final de tus 3, 4 años hacemos como que tú tienes un super nivel, hacemos como que yo soy una super universidad y como que, o sea, finalmente es simular todo el tiempo, ¿no? Que sucede algo que no existe, ¿no? Y yo me he preguntado muchas veces que ¿para qué diablos me pagan escena, no? Y justo me paro para esto, para cuestionarme. Para mí lo importante es cuestionarme. Yo no digo que este tenga que ser el objetivo último o el fin último del teatro. Cada persona, cada artista tiene sus objetivos y en particular para mí lo importante es encontrar mi propia voz, encontrar mis propias inquietudes, poder enunciar lo que a mí me preocupa y lo que a mí me es necesario nombrar, ¿no? El último montaje que hice, que fue un monólogo que se llama Inventarios, lo hice después de un divorcio, después de un aborto, en fin, ¿no? Fue una etapa muy difícil para mí y yo necesitaba hacer algo con eso, ¿no? No me interesa la terapia, la arteterapia, no lo hice como para sanar y resolverme, o sea, resolver este momento que era difícil para mí, sino lo hice porque me di cuenta que eso que me estaba sucediendo a mí en ese momento era algo muy común. Era algo que me pasa a mí, pero que le pasa a muchas y que nos pasa en silencio y que nos callamos y que nos aguantamos. Y entonces decidí que era importante nombrarlo por eso, ¿no? Porque eran cosas que nos sucedían a muchos, ¿no? Ese montaje ya cerramos un ciclo el año pasado. No sé qué voy a hacer después, ¿no? Tengo intención de trabajar en equipo. La verdad es que me cuesta mucho trabajo los proyectos grupales porque pues justo en esta cosa de la simulación las instituciones te educan muy bien, ¿no? Y entonces así como la institución hace como que educa, pues yo veo que también en los grupos sucede lo mismo, como que hacen que hacemos teatro, ¿no? Y como que ensayamos, pero nadie se aprende su texto, pero llegan tarde, pero no llegan, y entonces, como bueno, entonces si te interesa hacerlo o no te interesa hacerlo, ¿no? Y entonces a mí me desespera mucho, me desespera y yo sé que me vuelvo hasta cierto punto hasta intolerante, ¿no? Por ahí Mona les podrá platicar. Referencias. Porque sí, yo de plano digo, pero si aquí todo el mundo está haciendo como que está ensayando, con permiso, yo me voy y tengo cosas que hacer, ¿no? Y luego regreso. Pero eso, yo decidí no caminar por la vía de la institucionalidad y pues me hago muchas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el papel del arte, del arte escénico? Esta idea de que los artistas, que además es una idea vieja, ¿no? Ay, wow, los artistas, los iluminados, ¿no? Así como los científicos son los que estudian física o matemáticas, oh no, son gente muy inteligente. Yo he conocido gente que no es nada inteligente, ¿no? Y que están en ese que no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo mismo pasa con los artistas, ¿no? Somos los iluminados, y no, en realidad no, yo no soy una artista, no soy una actriz una actriz nata que se pare en la escena y florece todo en el escenario, ¿no? No, al contrario, ¿no? No me sale nada, no me sale la voz, soy muy torpe, etcétera, etcétera. Y más bien lo he venido trabajando, he ido buscando herramientas, ¿no? Para irlo resolviendo y me he construido esto, ¿no? Y yo puedo decirme ahora, sí soy artista y me ha costado mucho trabajo poder decir, sí soy artista, porque muchos años yo dije, no, artista el que ya tiene 20 años, no, artista el que ya tiene toda esta trayectoria, ¿no? Pero no, yo no soy artista, ¿no? No, sí lo soy,
sí lo soy, estoy buscando mi propio lenguaje, todavía no lo encuentro, no sé si me muera y si lo encuentre, no sé si descubre el hilo negro del teatro, no sé si de aquí a mañana deje de hacer teatro porque se me ocurrió que otra cosa era más importante para mí en la vida y para mí es válido hacerlo, ¿no? O no sé si voy a hacer un Eugenio Barba, ¿no? No lo sé. Y tampoco me estresa no saberlo, ¿no? Me estresa no tener rumbo, más bien el rumbo es ese, mi rumbo es ese, ¿no? Buscar siempre o caminar por algo sensato, lo que a mí me interesa, desde donde a mí me interesa nombrarlo y bueno, pues así ha sido un poco mi trayecto en el teatro. Regresando un poco a las preguntas, a las preguntas que yo me hago de todo esto, también yo me pregunto en qué momento el arte se separó del cotidiano, ¿no? De la vida cotidiana. Esto que ahora, bueno, ya desde el siglo pasado, años atrás, que es las bellas artes, ¿no? Y yo ahora veo artesanía, ¿no? O veo arte objeto y artesanía. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Y por qué a la artesanía se le menosprecia y por qué al arte objeto se le da una categoría más alta y ambas ambas tienen un trabajo, tienen un conocimiento, tienen el dominio de una técnica, ¿no? Yo digo, ¿en qué momento se empezó a comparar qué arte es mejor que ¿no? Yo creo que todos tenemos derecho a expresarnos de manera artística, ¿no? Digo, actualmente estoy en una red de mujeres, así se llama, Red de Mujeres y Arte, que justo es darnos espacio para crear. Todas estas mujeres que tenemos intención de la poesía, de la fotografía, de la pintura, de la escultura, de la música, lo que sea, poder hacerlo, porque nos han dicho, poder hacerlo, porque por muchas razones, ¿no? Por cuestiones patriarcales, machistas, o lo que sea, por cuestiones de contexto, porque no tuviste oportunidad, ¿no? Pues digo, a mí me pasó, yo en mi familia soy la primera artista, la primera que dice yo voy a estudiar o me voy a dedicar al arte, ¿no? Y para mi familia fue como, ajá, pero ¿qué vas a estudiar, no? ¿Qué es eso? ¿De qué vas a vivir? Ah, pues no sé, pero ¿tienes hambre, mamita? Sí, pues sí. Pues si tienes hambre, come. Si tienes hambre, come, corazón. ¿Sí? Sí, pues sí, yo sé que si tienes hambre, yo te conozco. Por eso ya no quería. Entonces, ¿en qué momento el arte dejó de ser una expresión, una necesidad de cualquiera, ¿no? Claro, hay personas que se van a dedicar a formar, ¿no? A otros para que puedas expresarte a través de ese lenguaje, ¿no? Un músico, ¿no? Un músico que es un músico le va a enseñar a otros a que toquen música y se expresen a través de la música. Cada quien decide si es actor, músico, pintor o no lo es, ¿no? Pero todos tenemos el derecho de expresarnos artísticamente, ¿no? Y justo la red se trata de esto, ¿no? De darnos este espacio, no importa que no seamos artistas consolidadas, ¿no? Lo que quiera que signifique eso, ¿no? Sino más bien lo importante es ejercerlo, porque es un derecho, el arte es un derecho, ¿no? Y insisto, ¿no? Debiera ser como en automático, ¿no? Porque existo y hoy tengo ganas de bailar algo, pues voy a irme con el grupo tal y voy a bailar lo que a mí se me antoja bailar, ¿no? Pero insisto, es como separarnos, ¿no? Estos son los simples mortales obreros y estos son los artistas.
y estos son los científicos, y estos son los intelectuales, ¿no? O sea, el intelecto lo tenemos todos tenemos capacidad para expresarnos artísticamente, ¿no? Entonces, romper como esas estructuras, pues eso, es una chamba, parece nadar contracorriente. A mí, ¿está más rica tu mano? Ay, Laila, ¿sí o no? Me parece bien interesante lo que están haciendo en la red, porque aparte, eso que decías de que quién me va a validar, que es como el circuito, la escena, pero ustedes mismas se validan, ¿no? Algo que tú dijiste en una de estas charlas era como por qué tengo que estar como sobreproduciendo, produciendo en los como parámetros del sistema, sí, igual puedo producir cuando yo sienta la necesidad de hacerlo, y eso me así como fue, wow, sí es cierto, y ya tiene toda la razón del mundo, o sea, porque igual me cayó así, tuve como mi crisis de no estoy produciendo tanta como todos los artistas, porque como están encerrados no tienen otra cosa que hacer, pero igual los otros artistas no tienen hijos, ¿no? y sí. También es como estas cosas que nos atraviesan de si una tiene la necesidad de expresar qué cosa, cuando tú tengas ganas, igual y tienes algo que decir, pero en este momento no es el más idóneo, tienes, no sé, siendo mamá, bueno, ya sabes que los procesos son bien distintos, los tiempos cambian, sí. O sea, ya me preguntaban antes así, ¿cómo se siente ser mamá si te gusta dormir? Nunca más lo vas a volver a hacer. O sea, la vida te cambia completamente, sí. Y no es como tener una mascota que se ajusta a tu estilo de vida. Tú te ajustas a la nueva personita que está aquí. Sí, además es una responsabilidad tremenda, sí. Sí. Y todavía yo no puedo poner con el paquete, ¿no? Así acostumbrar. Sí. Tal vez. Sí. Ya nos vamos habituando, ¿verdad? Sí. Tú y yo. Vamos a hacer una obra de teatro, tú y yo, Laila. Eso está bien genial. Sí. Me parece bien chido eso que están haciendo en la red, y como ustedes mismas ponen ahora están poniendo las reglas, que sí parece ir a contracorriente, pero se me hace súper... Pues al final es necesario, ¿no? Sí, claro. Es necesario, te digo, es como la inercia del capitalismo es consume, produce, compite, ¿no? Y, a ver, fuera de ese consumir, fuera de ese competir, ¿qué hay? Pues estás tú, ¿no? Y tú decides si te sumerges en esa inercia de comprar y de competir y de criticar y de consumir, ¿no? O te buscas, ¿no? O te encuentras, ¿no? Digo, quizá en una de esas te encuentras, porque no es obviamente seguro. Lo que sí es importante es que como artista, si tú te defines como artista, o te autodefines como artista, bueno, si tienes una formación artística, no académica o no académica, si tienes una formación artística que no depende de la academia, aunque pases por la academia, ¿no? Y sí requiere de una constante, ¿no? Claro. O sea, no es que yo dejo de hacer teatro 2 años y al tercero se me ocurre hacer una obra y obviamente yo ya no tengo del mismo trabajo vocal, por ejemplo, yo ya no tengo las mismas habilidades corporales, no, claro, yo podré no producir en 2 años, pero yo me estoy entrenando, ¿no? Me estoy entrenando mi pensamiento, estoy entrenando mi cuerpo, estoy entrenando, o sea, estoy buscando respuestas, no sé, a cuestiones escénicas, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que a mí me suceden en la vida y las resuelvo en escena. Y hay cosas que en escena, cuando las resuelvo en escena, o sea, las resuelvo en la vida, ¿no? Entonces, como si fuera un espejo, ajá. Sí, ¿no? Por ejemplo, alguna inseguridad, ¿no? Hay cosas que un miedo no me permite hablar con seguridad en escena, es un ejemplo, ¿no? Pero cuando resuelvo eso en la vida, ¿no? O cuando resuelvo eso en escena, cuando logro pararme firme en escena, cuando me doy cuenta en la vida es como,
estoy hablando desde otro lugar, qué rico, ¿no? Y te digo, al revés, del teatro a la vida, de la vida al teatro, y bueno, esa es la constante, ¿no? Por eso en mi semblanza lo digo, ¿no? Es un ir y venir constante entre la fantasía, entre la poética, ¿no? Para mí es muy importante encontrar el momento de revelación poética, ¿no? El momento que hace que sea sublime, que hace que esto sea, que se enmarque, o sea, que ese momento se enmarque para dar un mensaje, para decir algo, para transmitir algo a otros, ¿no? ¿Cómo sabes cuándo es ese momento? Pues es algo que tienes que entrenar, es algo que tienes que buscar y es algo que tienes que trabajar, eso sí o sí, ¿no? Porque tampoco el arte no es nada más de hoy me fumé un churro y ya me vino la inspiración, ¿no? O sea, la inspiración no llega como bajada del cielo, ¿no? No es como el Espíritu Santo, ¿no? Viene justamente de la disciplina y es el proceso, es el resultado de un proceso, de una evolución, de una búsqueda que tú has emprendido en relación a ciertos aspectos que te interesan, ¿no? Pues ya. Sí, la verdad es que sí, un hijo te cambia la vida. Sí. Y de repente yo tengo la cabeza muy clara, ¿no? Y a la hora de la hora se me van las cabras. Siempre nadie me creía, así digo, no, es que ya no es igual, o sea, es diferente, ya no es igual. Sí. ¿Es verdad que ya no es igual? No, ya no es igual. Ya no es igual, ¿verdad? Pero tú eres un amor. Está bueno. Tengo una duda, así como, ¿cuántas más mujeres están en contra como de los estándares teatrales? No lo sé. Digo, en realidad el medio es muy pequeño, ¿no? No sé, hay gente que le coquetea a las instituciones y a la primera ocasión que encuentra, y digo, es válido, cada quien decide para dónde caminar, ¿no? Yo decidí caminar para otro lado y punto, ¿no? Yo me pregunto, ¿es más arte lo que yo hago que lo que hacen los demás? ¿No? O sea, cuando alguien hace un montaje, no sé, como con la idea de la familia Peluche, ¿no? Pero como vamos a hacer algo alternativo, no va a ser la familia Peluche, va a ser la familia otra cosa, ¿no? Con otro nombre, pero al final es lo mismo. Yo digo, eso es arte. Yo muchas veces me he preguntado cuando estoy enfrente de una obra de arte, sea una fotografía, sea una pintura, sea es arte escénico o música, ¿eso es arte? Yo digo, ¿por qué tenemos la necesidad de emitir un juicio siempre? Yo tengo el poder de decir esto es arte y esto no. Bueno, esto no me transmite a mí, ¿no? A lo mejor sí lo es, pero a mí no me transmitió nada, ¿no? Yo no conecto con esa idea o yo no estoy en una situación que me identifique con ese tema, entonces pues, como que no me conecto y ya, ¿no? Pero siempre tenemos como esa, pues eso, ¿no? Creemos que tenemos ese poder de juzgar y decir esto es arte y esto no es arte. Y sobre todo cuando tú eres artista, tú dices, no, no es teatro, ¿no? Y yo me he visto, ¿no? Como menospreciando o validando el trabajo de compañeros. Y yo digo, creo que esto... Es repetir un poco lo mismo. Sí, o sea, estoy dentro del mismo esquema. Y claro, estoy formada en el mismo esquema. Por mucho que yo quiera escaparme, si soy anticapitalista es porque nací en el capitalismo, ¿no? E intento como sacudírmelo, quitármelo, pero pues ahí está. Es un proceso también, como luego pasa de la noche a la mañana. Ya estoy fuera, totalmente. Sí. No sé si mi arte, arte, sea más arte, pero lo que sí puedo decir es que sí obedece a una necesidad, a una necesidad sensata, ¿no? Real, ¿no? No tiene la finalidad de complacer a alguien y a veces también me pregunto, ¿esto me hace artista?
O sea, artista cuando nadie va a ver mi obra, cuando yo produzco una obra cada 3 años, soy artista, no lo sé. La verdad es que llegué al punto en que no lo sé y no me interesa si mi nombre se va a escribir en la historia o va a aparecer mi biografía en Wikipedia. No, o sea, ya no sé. Sí, podemos hacer eso. Ya no sé, y ya no me interesa, ¿sabes? Ya no me preocupa, ¿no? Me preocupa que el día que yo necesite enunciar algo escénicamente, tenga herramientas con que hacerlo y pueda hacerlo. Eso es lo que me preocupa. Creo que es bien valioso como esta postura que tienes, porque igual hay muchas chicas, estaba hablando con unas chicas así muy jovencitas también, de tantos, que sentían que no podían ser artistas porque no habían estudiado arte, no sé cómo la carrera tal cual. Y yo soy más de la postura de, si tú te sientes artista y lo que estás haciendo lo haces desde una necesidad propia y te atraviesa el tema y estás expresando algo, obvio que es artista. Yo sí estudié, pero pienso que es como una... Sí, la academia nos quita un poco de por qué estás haciendo arte, o sea, ¿para qué? Se adjudica el derecho de decidir quién es artista y quién no lo es, ¿no? Sí, justo antes de venir para acá en la mañana, cuando estaba desayunando, me puse como un concierto de un músico que me gustó mucho y entonces me acordé así como mi hijo se sentó y me abrazó y dije, órale, toda la capacidad que tiene este músico para que el otro adolescente venga y se calme, como que la contemplación en el concierto. Dije, sí, claro, ¿por qué estamos haciendo arte? O sea, desde dónde estamos haciendo las cosas es lo que realmente define si es arte o no. O sea, de que tú te olvides del otro y que quieras como satisfacer esta necesidad de expresar algo es lo que hace válido y que tú misma, que es muy difícil porque también estamos acostumbrados a que nos digan no, tú no, y además eres mujer, ¿cómo te atreves? Y además ya tienes un hijo menos. Ah, no menos, las mamás no somos, no podemos ser artistas, se nos va la creatividad en la maternidad. Entonces, a mí sí me lo han dicho así de, no, es que ya tienes hijos y ya no eres creativo. Entonces, como en esa cosa de... Te vuelves más concreta. Sabes que tienes una hora al día para crear. Y asumes que ocupas al 1000 tu hora, ¿no? Creo que te vuelves más pragmática también. Hay una pregunta aquí. Sí, y saludos. Dice Rosa Borrá, qué chido verte, Edith, y a Aide cargando a tu cría. Y también ella pregunta, dice que es un tema interesante. ¿Qué es arte y por qué ciertas cosas, actividades, creaciones son válidas como arte? ¿Quién las valida? Yo digo que nosotras debemos de validarnos a nosotras, pero eso es como yo, Aide, digo que nosotras debemos de validarnos a nosotras mismas y mandar el sistema y a los vatos por un tubo. No sé qué. Yo creo que particularmente, creo que ya estamos en una época donde es una necesidad poder enunciar artísticamente quien sea, ¿no? Sea un artista consolidado, sea amateur o no lo sea, es una necesidad, y tan es una necesidad que ahora yo me encuentro, por ejemplo, una maestra de kinder que baila salsa, ¿no? Y que tiene funciones de salsa y se pone ahí su vestuario, sus flecos, sus brillos y a otro día se va a dar su clase con sus niños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es necesario. No es una bailarina profesional que va a ganar las competencias a nivel internacional. No lo es, pero para ella es necesario, ¿no? Hay gente que le da la poesía, ¿no? No va a publicar a lo mejor un libro de poesía, pero necesita escribirlo. Y cada vez hay grupos y hay más espacios. Está habiendo talleres, por ejemplo, justamente para la expresión artística, ¿no? Talleres de barro, ¿no? Talleres de dibujo, talleres de poesía, talleres de escritura, talleres de teatro, que no tienen la finalidad de formar artistas, ¿no?
como que yo me acuerdo que cuando yo empecé, no sé, estamos hablando del 2005 más o menos, y empezaba como a conocer el medio, pues la mayoría de los talleres estaban enfocados como para el que quiere hacerse artista, ¿no? Y ahora ya hay muchos talleres que tienen la finalidad de, pues eso, de darle a las personas una herramienta para expresarse. Y eso a mí me parece muy importante, me parece muy válido, porque en la medida en la que esto suceda, claro que vamos a tener un público a futuro que pueda valorar y que pueda contemplar una expresión artística de una manera más, digamos, más profunda, ¿no? Menos trivial, Sí. ¿no? Pero yo creo, pues eso, que ahora es una necesidad y que dentro de esta necesidad, justamente como tú dices, ¿no? ¿Quién va a validar esto? Pues entre nosotros mismos, ¿no? ¿Quién más puede validarte? Que si tienes un título o no, pues si yo doy una temporada y tengo 30 personas, si tengo un título o no lo tengo, es irrelevante, ¿no? Es irrelevante y no, o sea, sí tengo una postura muy clara en relación a las instituciones, pero también entiendo que en esta transición, no sé si en algún momento yo tenga que acudir a una institución y me sea necesario hacerlo, pues lo haré, ¿no? Aunque trataré que no sea así. Hay que hacer otras cosas. Bueno, espero con esto estar respondiendo la pregunta. Mi querida Rosa, muchos saludos. También me da gusto que andes por ahí. Y bueno, pues. Eran todas las preguntas. Ok. Bueno, pues. Está bien. Pues muchas gracias, Aide. Conozco poco del proyecto de Descarte. Es que acaba de evolucionar. Antes era solo para mamás artistas, como hacemos un espacio justamente de autovalidación entre nosotras, porque las mamás, o sea, cuando dices, soy artista, y esperan que no seas mamá, y si dices que eres mamá, no, como que no te toman tan en serio. Y si hablas sobre la maternidad, o sea, menos. Entonces ese era el proyecto, porque al principio quería saber dónde estaban las mamás artistas, porque de pronto no había nadie. Y ahora en pandemia, me regresó como lo de mi hija, que es una niña trans, entonces también, y empezaron a salir como más transhomicidios, y dije, creo que necesitamos abrir la plataforma a más personas y a todas las personas que no tienen un lugar dentro de la escena. Y si no la tenemos, hay que hacernos un lugar o hacer nuestra propia escena. Como no necesitamos que alguien de ahí, que además es muy déspota, que es súper patriarcal y capitalista, quiera decirnos quién sí es artista, quién no, y desde dónde tenemos que hablar para mí. Sé que suena como titánico, está muy cañón, es muy grande, es una súper chambota, pero desde ahí es como este descarte conversa, quiera tener como eso, todas estas, tú, artista, no académica, titulada y validada por la escena, que para mí se me hace bien importante lo que estás haciendo, también está lo de la red. Creo que desde ahí, como de hacerlo desde otras formas, y si hay que mandarlos y hablar los demás también, y nosotras podemos, y entre nosotras nos apoyan. Eso creo, nosotras sí. Pues muchas gracias Aide por la invitación, gracias por el espacio, y bueno, pues ya estaremos encontrando maneras de coincidir, ¿no? En algunos proyectos, no importa que yo sea artista escénica y tú seas, porque además es otra, ¿no? Estos son los pintores, estos son los músicos, estos son los artistas. Bueno, que no podemos mezclarnos, por Dios. Córtalas para siempre. No, gracias por venir, porque igual, pues dijo, ¿quieres hablar de esto? Pero sí, es eso, como desbordar las cosas y hacer otras cosas más. Y bueno, gracias a todos.
Rosa dice que está de acuerdo en autovalidarnos entre colegas, es lo que tenemos que hacer. Y nuestro quehacer va más allá de las etiquetas. Y les manda muchos besos a las dos y ya. Felicidades, Aide. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por conectarte y a quien se conecte después y a ustedes que están acá. Y nos vemos mañana a las 11 con Rosa, precisamente. Y bueno, gracias. Nos vemos.